Detente un momento. Mira tu vida tal como es ahora. Tu situación económica, tus relaciones, tu salud, tu nivel de felicidad. Todo lo que te rodea parece sólido, inevitable, resultado de circunstancias externas. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso es casual? ¿Y si existiera una fuerza silenciosa, constante, operando detrás de cada experiencia que has vivido? Hay un código invisible que estructura tu realidad, un patrón que responde a algo mucho más poderoso de lo que imaginas. No es suerte, no es destino, no es privilegio, es una ley. Desde hace siglos, pensadores, científicos, místicos y grandes líderes han hablado de ella en distintos lenguajes. Algunos la llamaron fe, otros vibración, otros mente creadora, pero todos coincidían en lo esencial. La realidad externa es un reflejo de una dinámica interna. Sin embargo, esta comprensión fue fragmentada, simplificada o convertida en frases vacías. Lo que pocos comprendieron es que esta fuerza no funciona como magia superficial ni como pensamiento positivo ingenuo. Es más profunda, más estructural, más exigente. Tu mente no solo interpreta la realidad, la organiza, la atrae, la moldea. Cada pensamiento que sostienes con intensidad genera una señal. Cada emoción persistente refuerza un patrón. Cada creencia arraigada actúa como una orden silenciosa enviada al mundo. Y el mundo responde. No porque el universo tenga favoritismos, sino porque responde a coherencia, responde a la repetición, responde a la identidad que asumes sin darte cuenta. Si constantemente piensas en carencia, tu mente buscará pruebas de carencia. Si temes perder, interpretarás cada evento como amenaza. Si crees que no eres suficiente, elegirás escenarios que confirmen esa narrativa. Pero aquí está el giro poderoso. Ese mismo mecanismo, que hoy puede estar limitándote, es el que puede liberarte. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida modificando circunstancias externas. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, pero mantienen intacto el patrón mental que creó la situación inicial. Y el resultado es siempre el mismo con distinto decorado. Este libro no trata de repetir afirmaciones frente al espejo. No trata de ignorar la realidad. No trata de fingir optimismo. Trata de comprender el código. Porque cuando entiendes cómo opera la fuerza que modela tu experiencia, dejas de reaccionar y comienzas a dirigir. Dejas de sobrevivir y comienzas a diseñar. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tus pensamientos no son simples comentarios internos, sino instrucciones. Que tus emociones no son accidentes, sino imanes. Que tu identidad no es un resultado fijo, sino un punto de emisión. Eso cambia todo. No se trata de controlar cada evento externo. Se trata de transformar el punto desde el cual los eventos se organizan. A lo largo de estas páginas descubrirás cómo identificar los patrones invisibles que hoy gobiernan tu vida, cómo reconfigurar creencias profundamente arraigadas y cómo activar un estado interno capaz de atraer oportunidades, relaciones y resultados alineados con tu visión más elevada. No es instantáneo, no es infantil, no es fantasía, es práctica, es coherencia, es entrenamiento mental y emocional. El código invisible siempre ha estado operando. La diferencia es que ahora comenzarás a usarlo de forma consciente. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Algo en ti ya sospecha que existe más potencial del que has estado viviendo. Más claridad, más abundancia, más poder personal. Y todo comienza aquí, en el momento en que decides asumir que tu realidad no es un accidente, sino una creación. Parte 1. La realidad no es lo que crees. Desde que naciste, te enseñaron a interpretar el mundo de una forma muy concreta. Lo que ves es real, lo que ocurre afuera determina cómo te sientes, y las circunstancias definen tus posibilidades. Creciste escuchando que la economía dicta tu prosperidad, que las acciones de otros determinan tu estado emocional, y que la suerte decide el rumbo de tu vida. Pero, ¿y si esa estructura estuviera incompleta? Observa con atención. Dos personas pueden atravesar la misma situación y vivir experiencias distintas. Una ve crisis, la otra ve oportunidad. Una se paraliza, la otra actúa. El evento externo es el mismo, pero la realidad experimentada es diferente. No es casualidad, es una pista. La mayoría cree que primero ocurre algo afuera y luego surge una reacción interna.
Sin embargo, rara vez se cuestiona que la mente no solo reacciona, interpreta, filtra y organiza la experiencia. No vemos el mundo tal como es, lo vemos tal como somos. Tu cerebro funciona como un sistema de confirmación. Busca pruebas que validen aquello que ya consideras cierto. Si estás convencido de que el dinero es difícil de conseguir, notarás obstáculos y escasez. Si crees que las personas son desleales, detectarás traiciones incluso en gestos ambiguos. Si piensas que no eres suficiente, interpretarás cualquier error como confirmación de esa narrativa. El mundo externo se convierte en un espejo activo. No porque todo sea una ilusión, sino porque tu percepción selecciona, amplifica y da significado a los estímulos según los patrones que ya existen en ti. Imagina que llevas gafas con un filtro azul desde hace años. Con el tiempo, olvidarías que las llevas puestas y pensarías que el mundo tiene ese tono. Solo cuando alguien te muestra que el lente puede cambiar, descubras que la tonalidad no estaba en la realidad, sino en el filtro. Tus creencias son ese filtro. Aquí aparece una idea incómoda pero liberadora. No eres una víctima pasiva de las circunstancias. Participas activamente en la construcción de tu experiencia. Esto no significa negar dificultades reales ni ignorar problemas. Significa reconocer que tu interpretación influye en tus decisiones, emociones y acciones. Y esas acciones refuerzan el patrón inicial. Es un ciclo. Creencia, percepción, decisión, resultado, confirmación de la creencia. Cuando no eres consciente de este ciclo, parece destino. Cuando lo comprendes, comienza a aparecer diseño. La realidad no es simplemente lo que sucede, es lo que sucede más el significado que le asignas. Y ese significado nace de un sistema interno, formado por experiencias pasadas, educación, cultura y repetición mental. Si cambias el sistema interno, cambia la interpretación. Si cambia la interpretación, cambian las decisiones. Si cambian las decisiones, cambian los resultados. La transformación no comienza afuera, comienza en el punto donde se genera la lectura del mundo. Durante años, quizás intentaste modificar circunstancias externas esperando sentirte diferente. Pero el orden funciona al revés. Cuando modificas la estructura interna desde la que observas, el mundo empieza a reorganizarse de maneras sutiles pero poderosas. La pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto? La pregunta es ¿desde qué marco interno interpreto lo que ocurre? En el momento en que comprendes que tu experiencia no es un accidente, sino una construcción entre estímulo y significado, recuperas poder. Dejas de esperar que el entorno cambie para sentir seguridad, confianza o abundancia. Empiezas a trabajar en el origen. Este es el primer paso del código invisible. Aceptar que la realidad no es un bloque fijo que te domina, sino un campo de posibilidades que responde, en gran medida, al filtro con el que lo observas. Y si el filtro puede cambiar, entonces tu mundo también puede hacerlo. Parte 2. La ley silenciosa que siempre está activa. Existe un principio que opera las 24 horas del día, sin descanso ni juicios. No se detiene cuando dudas, no se acelera cuando desesperas, y no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Simplemente responde. La mayoría vive sin ser consciente de esta ley. Piensan que sus pensamientos son privados e inofensivos. Creen que, mientras no actúen, nada ocurre. Pero la mente no es un espacio neutro. Es un generador constante de direcciones internas. Cada idea que sostienes con insistencia moldea tu percepción. Y tu percepción influye en tus decisiones. Aquí entra en acción la ley silenciosa. Aquello que mantienes repetidamente en tu mente tiende a expresarse en tu experiencia. No es magia, es coherencia. Cuando un pensamiento aparece una vez, es una posibilidad. Cuando se repite cada día, se convierte en expectativa. Y cuando esa expectativa se instala, comienza a guiar tu comportamiento casi automáticamente. Si piensas, esto no va a funcionar, tu cuerpo se tensa, tu energía disminuye y tus acciones pierden intensidad. Ejecutas la tarea con menor convicción, el resultado es mediocre y confirma el pensamiento inicial. La ley no juzga, solo responde a la coherencia entre pensamiento, emoción y acción.
Lo mismo ocurre en sentido contrario. Cuando alguien sostiene la idea de que encontrará una solución, su mente se mantiene abierta. Observa oportunidades donde otros ven obstáculos. Toma decisiones que antes no consideraba. El resultado valida la expectativa original. La ley silenciosa no diferencia entre negativo y positivo, solo amplifica lo constante. Muchos creen que basta con pensar algo una vez para que se materialice, pero esta fuerza no responde a deseos ocasionales, sino a patrones dominantes. Tu patrón dominante es la suma de lo que piensas la mayor parte del tiempo, especialmente cuando no prestas atención consciente. Es lo que surge ante un desafío. Es el diálogo interno antes de dormir. Es la interpretación inmediata cuando algo inesperado ocurre. Ese patrón es el mensaje que envías de manera continua. Imagina una emisora de radio. No importa qué canción quieras escuchar si la frecuencia está fija en otro canal. La transmisión corresponde a la frecuencia activa, no a la que dices preferir. De la misma manera, no atraes lo que afirmas superficialmente, atraes aquello con lo que vibras de forma constante. Y vibrar no es abstracto, es la combinación de pensamiento repetido y emoción sostenida. Esta ley no se interrumpe cuando te distraes, está activa cuando te quejas, agradeces, temes o confías. Siempre registra la dirección predominante de tu enfoque. Comprenderlo puede ser desafiante, porque implica responsabilidad. Significa reconocer que incluso los pensamientos que consideras inofensivos contribuyen a un patrón mayor. Pero también es liberador. Si la ley responde a coherencia y repetición, puedes intervenir. Puedes observar qué pensamientos ocupan tu mente con mayor frecuencia, cuestionar creencias aceptadas sin análisis, elegir un nuevo enfoque y sostenerlo hasta convertirlo en tu frecuencia dominante. No se trata de controlar cada idea pasajera, sino de dirigir la tendencia general. La ley silenciosa no necesita que creas en ella para funcionar, ya está operando. La diferencia es que ahora puedes usarle deliberadamente, porque cuando entiendes que tus pensamientos no son simples comentarios internos, sino instrucciones repetidas, dejas de hablar al azar, empiezas a emitir con intención, y cuando la emisión cambia, la respuesta también lo hace. Parte 3. El poder oculto de la atención. Hay un recurso más valioso que el dinero, más determinante que el talento y más influyente que las circunstancias: tu atención. Aquello a lo que le prestas atención no solo ocupa tu mente por un instante, se fortalece, se expande, comienza a adquirir peso dentro de tu estructura interna. La atención es el combustible de los pensamientos, y lo que recibe suficiente combustible termina dominando el paisaje mental. Observa tu día con honestidad. ¿En qué piensas con mayor frecuencia? ¿En oportunidades o en problemas? ¿En lo que puedes construir o en lo que podría salir mal? ¿En lo que agradeces o en lo que te falta? La atención funciona como un reflector en una habitación oscura. La habitación contiene múltiples elementos, pero solo ves con claridad aquello que iluminas. Si diriges el foco hacia las grietas de la pared, parecerá que todo el espacio está deteriorado. Si lo diriges hacia la estructura sólida, percibirás estabilidad. La realidad externa ofrece estímulos variados y neutros en gran medida. Sin embargo, tu atención selecciona qué parte de esa realidad se convierte en protagonista. Y lo que se convierte en protagonista comienza a definir tu experiencia emocional. Si pasas horas consumiendo información alarmante, tu sistema nervioso se adapta a la alerta constante. Si centras tu diálogo interno en carencias, tu mente empezará a detectar más motivos para confirmar esa carencia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu foco se ha vuelto selectivo. Lo que pocos comprenden es que la atención repetida crea familiaridad, y la familiaridad crea comodidad. Incluso los pensamientos negativos, cuando son habituales, se sienten conocidos. Y lo conocido suele percibirse como seguro, aunque sea limitante. Así se forman los patrones. Un pequeño pensamiento repetido se convierte en enfoque constante. El enfoque constante se transforma en interpretación automática. La interpretación automática guía decisiones, y esas decisiones producen resultados que refuerzan el foco original. La atención es el primer eslabón del ciclo. Aquí aparece una verdad crucial.
No siempre puedes controlar el primer pensamiento que surge, pero sí puedes decidir cuánto tiempo le concedes. Puedes alimentarlo o redirigir el reflector. Redirigir no significa negar la realidad, significa elegir qué aspecto amplificar. En toda situación existen múltiples ángulos, en todo desafío hay un elemento que puede enseñarte algo, en toda pérdida hay información valiosa. La diferencia está en lo que decides sostener en tu mente. La atención sostenida es una forma de inversión. Donde inviertes tiempo mental, obtienes expansión de esa temática en tu vida. Si inviertes atención en tus capacidades, comienzas a desarrollarlas. Si inviertes atención en tus metas, empiezas a detectar caminos hacia ellas. Si inviertes atención en tus miedos, los fortaleces. La mente no distingue entre lo que deseas experimentar y lo que temes cuando ambos reciben la misma intensidad de foco. Por eso, dirigir la atención es un acto de poder consciente. Imagina que cada vez que te sorprendes enfocándote en una limitación, decides desplazar deliberadamente el foco hacia una posibilidad concreta. No una fantasía vaga, sino una alternativa realista y constructiva. Con el tiempo, ese desplazamiento deja de ser forzado y se convierte en tu tendencia natural. Lo que al principio exige disciplina, termina siendo identidad. La atención no es solo concentración, es dirección vital. Es el mecanismo inicial mediante el cual el código invisible comienza a operar. Cuando aprendes a observar dónde está tu foco dominante y decides ajustarlo, alteras el punto de partida de los resultados futuros. Porque aquello que sostienes con tu atención hoy será la experiencia que reconocerás como realidad mañana. Parte 4. Pensamientos. Semillas invisibles. Cada pensamiento que cruza tu mente parece ligero, casi insignificante. Surge, permanece unos segundos y desaparece. Pero esa percepción es engañosa. Un pensamiento aislado puede ser pasajero, pero un pensamiento repetido es una semilla. Y toda semilla, cuando encuentra terreno fértil y repetición suficiente, termina convirtiéndose en estructura. Imagina un jardín. Si plantas una sola vez una semilla y no vuelves a cuidarla, es probable que no crezca. Pero si riegas el mismo punto cada día, si proteges esa zona y vuelves constantemente a ella, tarde o temprano comenzará a brotar algo visible. Tu mente es ese jardín. Los pensamientos que repites con frecuencia comienzan a echar raíces en forma de creencias. Y las creencias no son simples opiniones, son conclusiones que tu mente considera verdades. Siempre me cuesta avanzar. El dinero es complicado. No soy bueno para esto. La vida es difícil. Cuando estas frases aparecen una y otra vez, dejan de ser comentarios sueltos y se convierten en afirmaciones internas firmes. Y una vez que se instalan como creencias, comienzan a filtrar tu percepción de forma automática. Aquí ocurre algo decisivo. Tu cerebro busca coherencia. Si crees que no eres capaz, tu mente empezará a recordar fallos pasados con más intensidad que tus logros. Interpretará pequeños errores como grandes pruebas de incapacidad. Ignorará señales que contradigan esa narrativa. La semilla ya está plantada. Pero este mecanismo no es negativo en sí mismo, es neutral. La misma dinámica que consolida limitaciones puede consolidar expansión. Si comienzas a repetir con intención pensamientos como «aprendo rápido», «encuentro soluciones», «mi capacidad crece cada día», puede que al principio no lo sientas completamente reales. Sin embargo, con constancia, empiezan a modificar el terreno interno. Tu mente comienza a registrar ejemplos que antes pasaban desapercibidos. Pequeños avances que antes ignorabas ahora se convierten en pruebas de progreso. La clave no está en la fantasía exagerada, sino en la repetición coherente. Un pensamiento repetido se transforma en una expectativa. Una expectativa influye en tu postura corporal y emocional. Tu postura emocional afecta tu comportamiento. Tu comportamiento produce resultados, y esos resultados refuerzan el pensamiento original. Así es como lo invisible se vuelve visible. Muchas personas desean resultados diferentes sin modificar las semillas que plantan a diario. Esperan cosechas distintas en un jardín que sigue recibiendo las mismas semillas de siempre. Si durante años has alimentado pensamientos de escasez, no es realista esperar que la abundancia se sienta natural de la noche a la mañana. Pero sí es posible comenzar a cambiar la siembra. El primer paso es la observación.
¿Qué tipo de pensamientos predominan en tu mente cuando enfrentas un desafío? ¿Qué narrativa surge cuando algo no sale como esperabas? Esa narrativa dominante es la semilla activa. El segundo paso es la sustitución deliberada. No se trata de negar el problema, sino de formular un pensamiento que te permita avanzar en lugar de paralizarte. Por ejemplo, en lugar de «esto siempre me pasa», puedes introducir «esto es una situación puntual y puedo manejarla». Pequeños cambios, repetidos con disciplina, alteran la estructura completa. El poder de los pensamientos no reside en su intensidad momentánea, sino en su constancia silenciosa. La repetición crea profundidad, y la profundidad crea realidad experimentada. Si eliges conscientemente qué semillas plantar desde hoy, comenzarás a notar que el paisaje interno cambia. Y cuando el paisaje interno cambia, el externo no tarda en reorganizarse. Porque todo lo visible comenzó alguna vez como una idea sostenida el tiempo suficiente para convertirse en verdad personal. Parte 5. Emoción. El verdadero imán. Si los pensamientos son semillas, las emociones son el agua que las hace crecer. Puedes repetir una idea cientos de veces, pero si no está acompañada de una carga emocional coherente, su impacto será superficial. La emoción es lo que da intensidad, profundidad y dirección al pensamiento. Es el componente que transforma una frase en una experiencia interna. Piensa en un recuerdo que haya marcado tu vida. No lo recuerdas solo como una secuencia de hechos, lo recuerdas por cómo te hizo sentir. La emoción fija la experiencia en tu memoria y le otorga significado. De la misma manera, las emociones sostenidas fijan pensamientos y los convierten en patrones dominantes. Aquí reside una de las claves más importantes del código invisible. No atraes aquello que dices querer, atraes aquello que sientes como real de manera constante. Alguien puede afirmar que desea prosperidad, pero si internamente siente miedo, desconfianza o culpa respecto al dinero, la emoción predominante es la que marcará la dirección. El sistema responde a la señal más fuerte, y la señal más fuerte casi siempre es emocional. La emoción es una confirmación interna. Cuando sientes algo con intensidad, tu cuerpo lo interpreta como verdad presente, incluso si solo está ocurriendo en tu imaginación. Por eso, anticipar constantemente escenarios negativos no es inocente. El cuerpo reacciona como si ya estuvieran sucediendo, y esa reacción condiciona tu comportamiento. Del mismo modo, cuando logras generar una emoción de confianza, gratitud o determinación antes de que el resultado externo aparezca, estás enviando una señal distinta. Estás alineando tu sistema interno con una expectativa constructiva. Esto no significa forzar entusiasmo artificial. Las emociones fingidas no tienen profundidad suficiente para sostener un cambio real. Se trata de cultivar estados emocionales genuinos a través de pensamientos coherentes y repetidos. Por ejemplo, si deseas seguridad, no basta con decir «soy seguro». Necesitas identificar situaciones pasadas donde actuaste con firmeza y revivir esa sensación. Al hacerlo, el cuerpo reconoce la emoción como auténtica. Esa autenticidad es la que empieza a modificar tu frecuencia dominante. Las emociones también pueden convertirse en hábitos. Algunas personas están tan acostumbradas a la preocupación que la sienten incluso cuando no hay una razón concreta. Otras han entrenado su mente para buscar motivos de agradecimiento casi de forma automática. La diferencia no está en la suerte, está en el estado emocional que se ha practicado durante años. La emoción sostenida actúa como un imán porque dirige tu enfoque, tus decisiones y tu energía. Cuando te sientes capaz, asumes riesgos calculados. Cuando te sientes insuficiente, evitas oportunidades. El resultado externo cambia según la emoción interna predominante. Por eso, dominar tus emociones no significa reprimirlas. Significa comprenderlas y elegir cuáles deseas fortalecer. Cada vez que eliges permanecer en una emoción durante largos periodos, estás reforzando un patrón. Si eliges sostener resentimiento, ese resentimiento coloreará tus interacciones futuras. Si eliges sostener confianza, comenzarás a percibir escenarios donde antes solo veías amenaza.
La pregunta esencial es, ¿qué emoción domina tu día cuando nadie te está observando? Esa emoción es el verdadero mensaje que estás enviando. Cuando aprendes a generar de forma consciente estados emocionales alineados con la realidad que deseas experimentar, activas el componente más poderoso del proceso creador. Porque el pensamiento dirige, pero la emoción impulsa. Y aquello que se impulsa con suficiente intensidad termina encontrando su expresión en el mundo visible. Parte 6. Creencias inconscientes. El programa que dirige tu vida. Hasta ahora hemos hablado de pensamientos y emociones como fuerzas activas, pero existe un nivel más profundo que determina qué pensamientos se repiten y qué emociones se activan con mayor facilidad. Ese nivel son las creencias inconscientes. Una creencia no siempre es una frase que dices en voz alta. Muchas veces es una conclusión silenciosa que asumiste en el pasado y que nunca cuestionaste. Se formó a partir de experiencias, comentarios de autoridad, fracasos tempranos o interpretaciones infantiles de situaciones complejas. Quizás en tu infancia escuchaste que el dinero cambia a las personas y comenzaste a asociar prosperidad con pérdida de identidad. Tal vez experimentaste una crítica repetida y formaste la idea de que no eras suficientemente capaz. Con el tiempo, estas conclusiones dejaron de parecer opiniones y se transformaron en verdades incuestionables. Las creencias inconscientes funcionan como un programa en segundo plano. No las ves directamente, pero influyen en cada decisión. Son el filtro automático que determina qué consideras posible y qué descartas antes de intentarlo. Imagina que alguien te ofrece una oportunidad extraordinaria. Si en tu interior existe la creencia de que eso no es para gente como yo, sentirás incomplidad, duda o rechazo. No porque la oportunidad sea inadecuada, sino porque contradice el programa interno. El problema no es la falta de oportunidades, es el conflicto entre lo que deseas conscientemente y lo que crees inconscientemente. Aquí surge una de las razones por las que muchas personas afirman que estos principios no funcionan. Intentan cambiar pensamientos superficiales sin revisar el programa profundo que los sostiene. Es como pintar una pared agrietada sin reparar la estructura interna. Para transformar resultados necesitas identificar la creencia raíz. ¿Cómo se detecta? Observando patrones repetitivos en tu vida. Si constantemente enfrentas situaciones similares en distintas áreas, es probable que exista una creencia común operando detrás. Si repites relaciones donde te sientes subestimado, puede haber una creencia de insuficiencia. Si siempre temes perder lo que consigues, puede haber una creencia de inestabilidad. Las creencias no solo influyen en lo que atraes, sino también en lo que toleras. Determinan el estándar que aceptas como normal. El primer paso para reprogramar es traer la creencia a la superficie. Pregúntate, ¿qué tendría que creer para estar viviendo este resultado de forma repetida? La respuesta puede ser incómoda, pero reveladora. El segundo paso es cuestionar esa creencia. ¿Es una verdad absoluta o una interpretación antigua? ¿Sigue siendo válida o fue una conclusión formada con información limitada? Muchas creencias fueron creadas cuando no tenías la madurez suficiente para evaluarlas con objetividad. Una vez identificada, puedes comenzar a reemplazarla deliberadamente por una interpretación más expansiva. No se trata de negar tu pasado, sino de reinterpretarlo desde una perspectiva más poderosa. Cada vez que eliges actuar en coherencia con la nueva creencia, aunque sea en pequeña escala, envías una señal distinta al sistema. Con repetición, esa señal comienza a consolidarse. Lo que antes parecía extraño se vuelve natural. El programa cambia gradualmente. Recuerda, no siempre atraes lo que deseas, atraes aquello que tu sistema interno considera coherente con tu identidad. Y esa identidad está construida en gran parte por creencias que operan sin que las notes. Cuando traes esas creencias a la luz y decides rediseñarlas, intervienes en el núcleo del código invisible. Porque cambiar pensamientos es poderoso, cambiar emociones es transformador, pero cambiar creencias es redefinir el destino. Parte 7. La identidad. El punto de emisión.
Existe una diferencia fundamental entre lo que quieres y lo que crees ser. Y esa diferencia determina casi todos tus resultados. Puedes desear éxito, estabilidad, amor o reconocimiento, pero si en lo más profundo te defines como alguien común, limitado o destinado a luchar constantemente, tus acciones terminarán alineándose con esa definición interna. La identidad es el punto de emisión desde el cual se organiza tu realidad. No atraes lo que pides ocasionalmente, atraes lo que consideras coherente con quien eres. La identidad no es tu nombre, tu profesión ni tu historia pasada. Es la narrativa silenciosa que repites sobre ti mismo. Soy disciplinado o soy desordenado. Soy bueno con las personas o siempre arruino las relaciones. Estas afirmaciones, muchas veces dichas en tono ligero, son declaraciones profundas que el sistema toma como instrucciones. Cuando te defines de cierta manera, comienzas a actuar en coherencia con esa definición, incluso sin notarlo. Si alguien se considera tímido, evitará situaciones sociales que podrían contradecir esa etiqueta. Si alguien se define como perseverante, interpretará los obstáculos como parte del proceso, no como señales de retirada. La identidad actúa como un marco de referencia constante. Filtra decisiones, interpreta resultados y ajusta expectativas. Por eso, cambiar resultados sin modificar identidad es extremadamente difícil. Puedes forzarte durante un tiempo a actuar de forma distinta, pero si internamente no te ves como esa nueva versión, terminarás regresando al patrón conocido. Imagina que una persona que siempre se consideró mala administrando dinero recibe una suma importante. Si su identidad sigue siendo no sé manejar recursos, tomará decisiones impulsivas o descuidadas que eventualmente restaurarán la imagen interna. No es sabotaje consciente, es coherencia psicológica. El sistema busca alineación entre lo que crees ser y lo que experimentas. La transformación profunda comienza cuando decides rediseñar tu identidad de manera deliberada. No desde la fantasía, sino desde la expansión progresiva. En lugar de afirmar algo completamente ajeno, puedes empezar por modificar la narrativa de forma creíble. Estoy aprendiendo a gestionar mejor. Estoy desarrollando disciplina. Estoy construyendo confianza. Cada pequeña acción coherente con esta nueva definición refuerza la identidad emergente. Y cuando la identidad cambia, las decisiones cambian de manera natural. Ya no actúas por esfuerzo extremo, sino por congruencia interna. La pregunta clave no es ¿qué quiero lograr?, sino ¿quién necesito ser para que ese logro sea una consecuencia natural? Cuando ajustas el punto de emisión, todo lo que emites cambia. Tus palabras, tu postura, tu energía, tus elecciones. Y el entorno responde a esa nueva coherencia. La identidad no es fija, es un constructo moldeable, pero mientras no la cuestiones, seguirá guiando tu vida desde las sombras. Redefinir quién eres es el acto más poderoso dentro del código invisible, porque cuando cambias la definición de ti mismo, cambias automáticamente el tipo de realidad que consideras posible. Y lo que consideras posible comienza inevitablemente a acercarse a tu experiencia. Parte 8. El miedo como creador silencioso. El miedo es una de las fuerzas más influyentes en la construcción de la realidad personal. No porque tenga poder místico, sino porque concentra atención, intensifica emoción y refuerza creencias con una intensidad extraordinaria. Cuando temes algo, no lo haces de manera superficial. Lo imaginas, lo anticipas, lo repites mentalmente. Visualizas escenarios negativos con un nivel de detalle que rara vez aplicas a tus metas positivas. Sin darte cuenta, estás utilizando el mismo mecanismo creador, pero en dirección contraria. El miedo sostenido se convierte en enfoque dominante. Si alguien teme constantemente perder su empleo, interpretará cada comentario del supervisor como una amenaza. Su tensión afectará su desempeño. La inseguridad puede llevarlo a cometer errores que, finalmente, incrementen el riesgo real. El resultado parece casual, pero fue alimentado por una expectativa constante. El miedo no solo afecta decisiones externas, también altera la química del cuerpo.
Vivir en estado de alerta prolongada condiciona tus respuestas automáticas. Comienzas a actuar desde la defensa en lugar de desde la construcción. El problema no es sentir miedo de manera ocasional, es humano y natural. El problema surge cuando el miedo se convierte en la lente habitual a través de la cual interpretas la vida. Cuando esto ocurre, tu sistema busca confirmar aquello que teme, no porque quiera dañarte, sino porque intenta validar la narrativa dominante. La mente prefiere tener razón antes que ser feliz. Transformar el miedo no implica negarlo ni reprimirlo, implica observarlo con claridad y cuestionar la historia que lo sostiene. Pregúntate, ¿qué estoy asumiendo como inevitable? ¿Qué escenario estoy repitiendo mentalmente? ¿Qué creencia respalda este temor? Al llevar el miedo a la consciencia, reduces su poder automático, deja de ser una sombra difusa y se convierte en una idea específica que puede analizarse. Luego viene el paso decisivo, reemplazar la anticipación negativa por una anticipación constructiva. Si tu mente es capaz de imaginar con detalle lo peor, también puede imaginar con precisión una solución. Puedes entrenarla para visualizar respuestas eficaces, aprendizaje y crecimiento incluso en situaciones inciertas. Este cambio no elimina el riesgo, pero transforma tu postura frente a él. El miedo enfocado en la catástrofe paraliza. El miedo transformado en preparación fortalece. Cuando rediriges la energía emocional del temor hacia la acción consciente, conviertes un creador silencioso de problemas en un impulsor de evolución. El código invisible no distingue entre lo que deseas y lo que temes, responde a la intensidad y la repetición. Por eso, aprender a gestionar el miedo es fundamental, no para vivir sin él, sino para impedir que sea el arquitecto oculto de tu experiencia. Cuando dejas de alimentar escenarios negativos con atención constante, comienzas a liberar espacio mental, y en ese espacio puede crecer algo distinto, confianza fundamentada, claridad y dirección. El miedo pierde su dominio cuando deja de ser tu enfoque principal. Y cuando el enfoque cambia, también cambia el resultado que terminas atrayendo a tu vida. Parte 9. El lenguaje interno que construye destinos. Hay un aspecto silencioso de tu mente que tiene un poder enorme sobre la realidad que experimentas. El lenguaje interno. No hablo del idioma que hablas con otros, sino de las palabras que repites en tu diálogo interno. Las frases que usas para describirte, explicar situaciones y anticipar eventos. Cada palabra que piensas con convicción funciona como un comando. No importa si lo dices en voz alta o solo lo sientes internamente. La mente lo interpreta como una directiva que define tu interpretación del mundo. Las palabras tienen poder porque codifican emociones y creencias. Cada frase repetida con suficiente frecuencia fortalece el patrón que sostiene. Cuando dices «no puedo», «siempre fracaso» o «esto es demasiado difícil», tu mente registra una instrucción de limitación. La emoción acompañante amplifica la señal y tu comportamiento se ajusta automáticamente a esa expectativa. El resultado que obtienes termina confirmando el mensaje que enviaste sin darte cuenta. Por el contrario, cuando eliges un lenguaje interno que refleje posibilidad, capacidad y coherencia, estás enviando señales diferentes. Puedo encontrar soluciones, estoy aprendiendo a superar esto, o tengo los recursos necesarios. No son simples frases, son instrucciones internas que guían tu percepción y tus acciones. Al repetirse, crean un marco mental en el que las oportunidades se vuelven visibles y las decisiones se alinean con tus objetivos. El lenguaje interno no solo moldea pensamientos y emociones, moldea también la identidad. Cada vez que te describes de forma consistente con cierto patrón, refuerzas la narrativa que define quién crees ser. Si te dices constantemente que eres resiliente, disciplinado o creativo, gradualmente actúas de manera coherente con esa definición, y tus resultados comienzan a reflejarlo. Aquí radica uno de los secretos más poderosos del código invisible. No solo piensas para interpretar la realidad, sino que hablas a tu sistema interno para organizarla.
Tu mente y tu cuerpo responden al mensaje que les envías, y cuando el mensaje es repetido con claridad y consistencia, transforma el patrón dominante. Observar el lenguaje interno es el primer paso. Pregúntate, ¿qué frases emergen de manera automática en situaciones difíciles? ¿Qué palabras utilizas cuando piensas en tus metas? ¿Qué historias internas refuerzan tus miedos o limitaciones? Una vez que las identificas, puedes intervenir de manera consciente, sustituyendo mensajes limitantes por otros que amplifiquen tu potencial. No es un cambio instantáneo. El patrón antiguo tiene raíces profundas. Pero con repetición y coherencia, el lenguaje interno puede ser reprogramado, alterando la percepción, las emociones, las decisiones y finalmente los resultados que experimentas en tu vida diaria. Cuando aprendes a dirigir tus palabras internas con intención, dejas de ser un observador pasivo de tu experiencia. Comienzas a emitir instrucciones coherentes con la realidad que deseas construir, convirtiendo tu diálogo interno en un verdadero motor de creación consciente. Parte 10. Visualización con dirección y coherencia. La mente no distingue entre lo que percibe directamente y lo que imagina con suficiente claridad y emoción. Por eso, la visualización no es un simple ejercicio de imaginación, es una herramienta poderosa para enviar instrucciones al sistema interno y reorganizar la realidad que experimentas. No se trata de soñar despierto sin propósito, ni de crear escenas fantasiosas. La visualización efectiva requiere dirección y coherencia, claridad sobre lo que deseas, detalle suficiente para que el cerebro lo registre como plausible y emoción que valide la experiencia interna como real. Cuando visualizas de forma coherente, estás entrenando a tu mente para reconocer oportunidades, recursos y caminos que antes pasaban desapercibidos. Tu percepción se vuelve más selectiva, tus decisiones más alineadas y tus acciones más efectivas. Lo que imaginas con intensidad emocional se convierte en un patrón de referencia para tu comportamiento. La clave está en la coherencia entre pensamiento, emoción y sensación corporal. Visualizar un objetivo con entusiasmo superficial no es suficiente. Debes involucrar emociones auténticas, sentir que ya posees aquello que deseas, experimentar la satisfacción, la gratitud y la seguridad de manera interna. Cuando esto ocurre, la señal que emite tu sistema interno se vuelve potente y el universo responde a esa coherencia. Muchos fallan en la visualización porque imaginan el resultado sin conectar con la identidad necesaria para alcanzarlo. No solo necesitas ver la meta, debes verte actuando desde la versión de ti mismo que puede lograrla. Esa conexión entre identidad, emoción y objetivo es lo que convierte la visualización en un imán para la realidad. El proceso comienza con la claridad absoluta. Define lo que quieres de forma concreta. Luego involucra los sentidos, imagina sonidos, colores, texturas y detalles específicos. Finalmente, incorpora emoción genuina, el gozo, la gratitud, la confianza y la certeza de que ya es posible. Cuando practicas de manera constante, la visualización no solo te prepara mentalmente, altera tu enfoque, tu lenguaje interno y tu comportamiento. El sistema interno interpreta la experiencia como real y actúa en consecuencia, generando señales que atraen circunstancias, personas y oportunidades alineadas con la visión. Visualizar con dirección y coherencia es en esencia programar tu punto de emisión de manera consciente. No es magia, es práctica deliberada. Cuanto más consistente seas, más rápida y precisa será la reorganización de tu realidad interna y externa. El poder de la visualización reside en su capacidad de unir pensamiento, emoción e identidad en un patrón coherente que guía decisiones y acciones. Cuando aprendes a dominarla, transformas la imaginación en una herramienta de creación tangible. Parte 11. La gratitud estratégica. La gratitud no es solo una emoción agradable ni un gesto social. Es una herramienta estratégica que transforma la manera en que tu sistema interno interpreta la realidad. Cuando practicas la gratitud con intención,
cambias la señal predominante que envías al código invisible, activando un patrón que amplifica lo positivo en lugar de lo limitante. Muchas personas agradecen por lo que ya tienen. Eso es valioso, pero no es suficiente para reconfigurar patrones internos profundos. La gratitud estratégica implica sentir posesión interna de aquello que deseas antes de que aparezca externamente. Es una práctica que envía al sistema interno la señal de coherencia. Esto ya forma parte de mi experiencia. Cuando agradeces por los resultados futuros como si ya existieran, el cuerpo y la mente responden como si fueran reales. Se liberan emociones de satisfacción, confianza y seguridad. Tu atención se dirige a recursos, oportunidades y soluciones, en lugar de obstáculos y carencias. Esa energía coherente comienza a traer experiencias que confirman la expectativa positiva. La clave está en la emoción genuina. No basta con repetir frases mecánicas. Debes involucrarte con la sensación interna de tener lo que deseas. Visualiza, siente y afirma tu gratitud con intensidad emocional. Hazlo de manera regular, especialmente en momentos en los que normalmente surge preocupación o duda. Al hacerlo, reemplazas patrones antiguos de carencia por una señal de expansión. Practicar la gratitud estratégica también fortalece la identidad. Cada vez que experimentas internamente la sensación de estar en posesión de lo que deseas, tu mente registra la coherencia entre identidad, emoción y resultado. Con el tiempo, esta coherencia se convierte en una base sólida que orienta pensamientos, decisiones y acciones. No se trata de ignorar problemas o dificultades. Se trata de crear un punto de emisión dominante que funcione a tu favor. La gratitud estratégica cambia la frecuencia interna, alineando la mente con posibilidades y soluciones, en lugar de con obstáculos y limitaciones. La práctica consistente de gratitud activa un ciclo virtuoso. Más claridad, más energía, mejores decisiones y resultados que confirman la señal que has enviado. Así, la gratitud se convierte en un imán que atrae circunstancias coherentes con tus objetivos y tu visión. Cuando entiendes la gratitud como herramienta estratégica, dejas de reaccionar a la vida y comienzas a diseñarla desde un estado de coherencia interna. Lo que antes parecía casualidad comienza a aparecer como consecuencia directa de tu enfoque, tu emoción y tu identidad. Parte 12. Coherencia mental y acción inspirada. Comprender el código invisible no es suficiente si no existe coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La coherencia mental es el puente que conecta intención y resultado. Cuando tus pensamientos, emociones e identidad están alineados, tus acciones dejan de ser esfuerzos aislados y se convierten en impulsos naturales que generan resultados efectivos. Muchas personas actúan motivadas por deseos, afirmaciones o metas, pero sin alinear su sistema interno. El resultado es esfuerzo disperso, frustración y resultados inconsistentes. La energía mental se disipa cuando pensamiento, emoción y acción no coinciden. La acción aislada, sin coherencia interna, pierde fuerza y dirección. La acción inspirada, por otro lado, surge de la alineación total. Cuando la mente está clara, la emoción sostiene y la identidad respalda, el movimiento no es forzado. No se trata de trabajar más duro ni de presionar para obtener resultados, sino de actuar desde un lugar de confianza, claridad y conexión interna. Esa acción tiene un efecto multiplicador. Para generar coherencia, primero debes observar los patrones internos, pensamientos recurrentes, emociones dominantes y narrativa de identidad. Luego, evalúa si estos elementos están alineados con tus objetivos. Donde hay discrepancias, debes intervenir, ajustar el lenguaje interno, reprogramar creencias o generar emociones coherentes. Solo entonces surge la acción inspirada. La acción inspirada tiene características claras. Surge con facilidad, fluye con decisión, produce resultados consistentes y refuerza la identidad deseada. Cada paso realizado desde este estado amplifica la señal que envías al sistema, reforzando el ciclo de creación consciente.
La combinación de coherencia y acción cambia la manera en que experimentas la realidad. Ya no necesitas forzar circunstancias externas ni depender de motivación momentánea. Cada decisión, cada movimiento se convierte en expresión natural de tu punto de emisión dominante. Sin coherencia, incluso las mejores ideas se diluyen. Con coherencia, incluso pasos pequeños generan resultados significativos. Este principio demuestra que la verdadera creación no ocurre por azar ni esfuerzo aislado, sino por la unión de pensamiento, emoción e identidad en cada acción que realizas. El código invisible opera a través de este principio. Cuando tu interior y tus actos están sincronizados, el mundo responde con resultados que refleja la armonía interna. La acción deja de ser un sacrificio y se convierte en expresión del poder que siempre ha estado disponible dentro de ti. Parte 13. La resistencia. ¿Por qué no funciona cuando fuerzas? Una de las razones más comunes por las que los intentos de cambio fracasan es la resistencia interna. No es el mundo el que se opone a tus objetivos. Eres tú quien inconscientemente bloquea la manifestación de tus deseos. La resistencia se manifiesta como duda, procrastinación, ansiedad, frustración o incluso sabotaje sutil. Es la fuerza interna que defiende el patrón conocido, aunque ese patrón te limite. Cada vez que fuerzas un resultado sin coherencia interna, la mente y el cuerpo reaccionan. La resistencia no es negativa por sí misma, es una señal. Señala que algo dentro de ti no está alineado con lo que intentas crear. Quizás la creencia central contradice el deseo consciente, o la emoción predominante no respalda la intención. Cuando ignoras estas señales y presionas, obtienes tensión, agotamiento y resultados inconsistentes. El primer paso para superar la resistencia es reconocerla sin juzgarla. Observa dónde surge, qué pensamientos y emociones la alimentan y cómo afecta tus decisiones. La resistencia es indicadora de desconexión, y comprender su origen es el primer acto de poder. El segundo paso es ajustar el punto de emisión. Revisa tus creencias, emociones e identidad. ¿Qué parte de ti sigue operando en contra del cambio deseado? Identificar la raíz de la resistencia te permite intervenir con precisión. Cambiar solo la acción externa sin revisar el sistema interno es como intentar empujar un río hacia arriba. Habrá fuerza, pero también fricción. El tercer paso es permitir que la acción fluya desde coherencia y no desde presión. La verdadera creación no es forzada. Cuando la intención interna, la emoción y la identidad coinciden, la acción surge con naturalidad y la resistencia disminuye significativamente. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable sin esfuerzo innecesario. Comprender la resistencia también implica aceptar el tiempo de cada proceso. No todo cambio ocurre de inmediato. La mente necesita adaptarse a nuevas creencias, emociones y patrones de identidad. Empujar demasiado pronto provoca fricción. Esperar conscientemente y ajustar gradualmente permite que el nuevo patrón se instale de manera sostenible. La resistencia no es un obstáculo, sino un indicador. Mientras la ignores y fuerces, seguirás experimentando frustración. Cuando la reconoces, comprendes su origen y actúas con coherencia, se convierte en un aliado que te guía hacia la integración y la transformación verdadera. El código invisible opera en ciclos de fluidez y adaptación. Aprender a escuchar la resistencia, en lugar de luchar contra ella, es un paso crucial para crear con efectividad, evitando desgaste y acelerando la manifestación de tus objetivos. Parte 14. El tiempo y la paciencia inteligente. Muchos intentos de cambio fracasan por una expectativa equivocada respecto al tiempo. Vivimos en una era de resultados inmediatos, donde la paciencia se percibe como debilidad y la espera como pérdida de tiempo. Sin embargo, dentro del código invisible, el tiempo no es un enemigo, es un aliado que permite que los patrones internos consoliden los cambios.
Cada pensamiento, emoción y acción coherente necesita repetición y sostenibilidad para arraigarse profundamente. Las creencias antiguas, los hábitos inconscientes y la identidad heredada requieren un período de adaptación antes de que la nueva señal interna pueda reflejarse de manera consistente en la realidad externa. Intentar acelerar este proceso genera tensión, frustración y, con frecuencia, resultados mediocres. La paciencia inteligente no significa inactividad, significa actuar de manera coherente y constante mientras permites que el sistema interno absorba la nueva programación. Es un estado activo de confianza. Sabes que la semilla que plantas hoy germinará en el tiempo apropiado, incluso si todavía no ves el brote. Cada paso repetido con intención fortalece el patrón interno. Cada emoción sostenida y cada pensamiento alineado construyen un terreno fértil para que la realidad externa se reorganice de acuerdo con tu visión. La paciencia inteligente es la garantía de que la coherencia interna tendrá un efecto tangible y duradero. La impaciencia surge cuando juzgas los resultados por la velocidad de aparición en lugar de la calidad y consistencia del proceso interno. Al enfocarte en la repetición coherente y el alineamiento emocional, cada día se convierte en un bloque de construcción que acerca la manifestación final. El tiempo, cuando se respeta y se acompaña de acción consciente, amplifica el poder de cada pensamiento, emoción e identidad. Cada momento de práctica consistente, aunque parezca pequeño, es un paso fundamental en la consolidación de la nueva realidad. La paciencia inteligente es entonces un componente clave del código invisible. No se trata de esperar pasivamente, sino de sostener la coherencia y la claridad mientras la realidad externa se alinea gradualmente con la frecuencia que has establecido desde tu interior. Con esta práctica, la manifestación se vuelve inevitable, sostenida y profundamente integrada. Parte 15. Relaciones como espejo. Las personas que entran en tu vida no aparecen de manera aleatoria. Cada relación, desde la más cercana hasta la más fugaz, actúa como un espejo que refleja patrones internos, creencias y emociones que predominan en ti. Tus vínculos no solo dependen de la otra persona, dependen del estado interno desde el cual interactúas con el mundo. Si constantemente atraes relaciones conflictivas, desafiantes o insatisfactorias, no es únicamente casualidad. Tu sistema interno está emitiendo señales coherentes con esos resultados. Las creencias inconscientes, la identidad y las emociones dominantes están moldeando la forma en que te perciben y cómo reaccionan los demás. Lo que ves en otros muchas veces es un reflejo de lo que llevas dentro. Este principio se aplica tanto a relaciones personales como profesionales. La manera en que comunicas, interpretas y respondes determina quién se siente atraído hacia ti, quién se aleja y qué dinámicas se repiten. Las relaciones actúan como amplificadores, fortalecen los patrones internos predominantes, ya sea en dirección de expansión o de limitación. Para transformar los vínculos, primero debes transformar tu punto de emisión. Revisar tus creencias sobre el amor, la confianza y la colaboración es fundamental. Cambiar la narrativa interna de escasez, temor o inseguridad permite que las relaciones se ajusten a una nueva frecuencia. La coherencia interna genera interacciones más auténticas, empáticas y constructivas. El espejo que representan los demás también es una herramienta de aprendizaje. Cada conflicto, desafío o decepción revela una área interna que requiere atención. En lugar de culpar a otros, puedes utilizar la relación como guía para identificar creencias inconscientes, emociones dominantes o aspectos de la identidad que necesitan ser ajustados. Cuando aprendes a observar tus relaciones desde este enfoque, dejan de ser un reflejo de caos o frustración y se convierten en indicadores claros de tu estado interno. Mejorar la calidad de tus vínculos depende de alinear pensamientos, emociones e identidad con la versión de ti mismo que deseas proyectar. Así, las relaciones se transforman en un laboratorio de crecimiento consciente.
Cada interacción ofrece la oportunidad de practicar coherencia, autenticidad y comprensión. Cuando cambias el punto de emisión, no solo mejoras la calidad de tus relaciones, sino que también facilitas la aparición de personas y experiencias que reflejan la realidad que deseas experimentar. Parte 16. Abundancia. Reprogramando la relación con el dinero. El dinero no es un objetivo superficial. Es un reflejo de la relación que tienes contigo mismo y con la energía que manejas en la vida. La abundancia no surge por azar ni por esfuerzo aislado. Surge cuando tu identidad, creencias y emociones están alineadas con la percepción de valor, merecimiento y posibilidad. Muchas personas luchan con el dinero porque mantienen creencias profundas de escasez, miedo o insuficiencia. Frases como «el dinero es difícil de conseguir» o «no merezco prosperidad» crean un patrón que limita la circulación de recursos en su vida. La mente busca coherencia, y cuando la señal interna es de carencia, los resultados externos reflejan esa carencia de manera consistente. Reprogramar la relación con el dinero implica varios pasos. Primero, identificar creencias limitantes. ¿Qué historias internas sostienes sobre riqueza y prosperidad? ¿Qué emociones predominan al pensar en abundancia? ¿Qué narrativa alimenta tu identidad respecto a recibir y generar recursos? Estas preguntas permiten traer a la luz el patrón interno que bloquea la fluidez financiera. Luego, sustituye creencias y emociones limitantes por afirmaciones coherentes con la abundancia. No basta con decir «quiero ser rico». Es necesario internalizar «soy capaz de generar valor y recibirlo». «Merezco prosperidad». «El dinero circula hacia mí con facilidad». Estas afirmaciones, repetidas y acompañadas de emoción genuina, cambian gradualmente la frecuencia interna. Finalmente, la acción coherente es crucial. La abundancia requiere decisiones y hábitos que reflejen la nueva programación. Administrar recursos con responsabilidad, invertir tiempo y energía en oportunidades alineadas y tomar decisiones financieras conscientes. La coherencia entre pensamiento, emoción, identidad y acción fortalece la señal enviada al sistema, haciendo que las oportunidades se alineen con tu intención. La riqueza verdadera no es solo la acumulación de dinero, es la capacidad de experimentar fluidez, seguridad y expansión en todos los aspectos de la vida. Cuando tu relación interna con el dinero se transforma, los resultados externos siguen inevitablemente. La abundancia se convierte en un reflejo de la coherencia interna, no en un accidente externo. Parte 17. Salud y energía desde la mente. Tu estado interno influye directamente en tu vitalidad, energía y bienestar físico. Lo que piensas, sientes y crees tiene un efecto tangible sobre tu cuerpo, tus hábitos y tu capacidad de mantener salud y equilibrio. La mente no solo interpreta la realidad, regula la energía que fluye en cada célula, modulando respuestas biológicas y emocionales. Cuando sostienes pensamientos de preocupación, estrés o ansiedad de forma constante, tu cuerpo responde liberando hormonas y activando sistemas que, con el tiempo, afectan tu salud. La tensión prolongada, el sueño alterado, la fatiga y los hábitos poco saludables son consecuencia de patrones internos que se han vuelto dominantes. La energía se desperdicia en anticipar problemas, temer resultados o reforzar limitaciones, debilitando el bienestar general. En cambio, pensamientos coherentes y emociones positivas fortalecen la vitalidad. La visualización, la gratitud, la confianza y la expectativa de resultados constructivos generan señales internas que optimizan la función corporal, el sistema inmunológico y la energía mental.
La mente actúa como conductor de la fuerza vital, dirigiéndola hacia la expansión o la contracción, según el patrón predominante. La salud no es un objetivo externo aislado, es un reflejo del alineamiento entre pensamiento, emoción e identidad. Practicar la atención consciente sobre lo que piensas y sientes permite identificar patrones que socavan la energía y reemplazarlos por hábitos mentales que favorezcan bienestar. Incluso la recuperación de la energía después de estrés o enfermedad se ve acelerada cuando el sistema interno se organiza de manera coherente. Además, la coherencia mental impulsa decisiones de estilo de vida más efectivas, alimentación consciente, ejercicio, descanso y actividades que nutren la mente y el cuerpo. La combinación de enfoque mental, emociones alineadas e identidad fortalecida produce un efecto multiplicador. Cuanto más consistentes sean estos patrones, mayor será la resiliencia y el rendimiento físico y mental. En última instancia, cuidar la mente es cuidar el cuerpo. El bienestar sostenible surge de la integración de pensamiento, emoción e identidad coherente, creando un campo interno de energía que se refleja en salud, vitalidad y capacidad para enfrentar los desafíos de manera equilibrada y consciente. Parte 18. El entorno que refuerza o sabotea. El ambiente que te rodea tiene un impacto directo en tu energía, pensamientos y creencias, funcionando como un amplificador de tus patrones internos. Las personas con las que interactúas, la información que consumes, los lugares que frecuentas y la energía que absorbes de tu entorno pueden reforzar la coherencia interna o, por el contrario, sabotear tus esfuerzos de transformación. Un entorno saturado de negatividad, críticas constantes o distracciones prolongadas refuerza creencias limitantes, alimenta emociones de miedo y ansiedad y fragmenta la atención. Incluso las personas más disciplinadas pueden ver ralentizado su progreso cuando permanecen expuestas a estímulos que no coinciden con la frecuencia que buscan establecer. Por el contrario, un entorno consciente y alineado potencia la transformación. Rodearte de personas que comparten valores, leer información constructiva y exponerte a estímulos que fomenten aprendizaje y claridad actúan como catalizadores. Cada elemento externo coherente funciona como refuerzo de la señal interna que has comenzado a emitir. Es importante distinguir entre dependencia y selección consciente. No se trata de aislarse o evitar todo conflicto, sino de seleccionar con atención aquello que alimenta la identidad, las emociones y los pensamientos que deseas fortalecer. Cada interacción y cada exposición a información se convierte en un acto de programación subconsciente. El entorno puede consolidar tu crecimiento o perpetuar patrones antiguos. Además, tu percepción del entorno está influenciada por tu punto de emisión. Personas, oportunidades y situaciones que coinciden con tu frecuencia interna se vuelven más visibles, mientras que aquellas que no coinciden tienden a pasar desapercibidas. Esto explica por qué un cambio interno consistente también transforma la relación con el entorno. Lo que antes parecía desorden o limitación, ahora aparece como recurso o aprendizaje. La gestión consciente del entorno es, entonces, parte integral del código invisible. No basta con cambiar pensamiento y emoción, es necesario asegurar que el ambiente actúe como aliado. Cuando ajustas el entorno a la coherencia interna, amplificas la energía, aceleras la manifestación y reduces la fricción con los resultados deseados. Parte 19. Rituales de poder, la práctica de la constancia. Comprender los principios del código invisible es solo la mitad del camino. La otra mitad es la práctica constante. Los rituales diarios son la herramienta que convierte la teoría en resultados tangibles, consolidando patrones internos y generando coherencia entre pensamiento, emoción e identidad. Sin práctica, incluso el conocimiento más profundo permanece inerte. Los rituales no tienen que ser largos ni complejos, pero sí consistentes.
Pueden incluir visualización diaria, afirmaciones, meditación, escritura consciente o cualquier acción que refuerce el punto de emisión que deseas mantener. La clave es la repetición deliberada. Cada vez que realizas un ritual alineado, envías una señal clara y coherente a tu sistema interno. La constancia en la práctica crea automatismo. Lo que al principio requiere disciplina y esfuerzo, con el tiempo se convierte en hábito integrado, y la coherencia se mantiene incluso cuando no estás concentrado conscientemente. Este es el poder de los rituales. Construyen un terreno fértil para que la energía que emites se traduzca en resultados sostenibles y visibles. Cada ritual refuerza la identidad deseada. Al repetir acciones que reflejan la versión de ti mismo que quieres ser, consolidan la narrativa interna. Soy disciplinado, soy capaz de generar resultados, mi enfoque produce manifestación. La emoción, el pensamiento y la acción se alinean, multiplicando la efectividad de cada esfuerzo. Además, los rituales actúan como recordatorios de coherencia. Cuando la vida cotidiana genera distracciones o emociones negativas, volver a la práctica fortalece el punto de emisión, mantiene la atención en lo que deseas y reduce la influencia de creencias limitantes. La repetición consciente, día tras día, genera un efecto acumulativo imposible de ignorar. El poder de los rituales reside en su capacidad de transformar pequeños gestos en resultados extraordinarios. No se trata de acción aleatoria, sino de práctica alineada, sostenida y coherente. Cada momento invertido en un ritual es una inversión en la consolidación de tu realidad deseada. Cuando integras rituales de poder en tu vida, la manifestación deja de ser ocasional o dependiente de circunstancias externas. Se convierte en consecuencia natural de tu coherencia interna, de tu constancia y de la disciplina consciente que guía tu punto de emisión día tras día. Parte 20. Maestría interna. Vivir en coherencia. Llegamos al último principio, la maestría interna. No se trata de controlar el mundo externo, ni de manipular circunstancias a voluntad, sino de consolidar un estado de coherencia interna que haga que los resultados que deseas se alineen naturalmente con tu vida. La maestría no se logra en un día, es la consecuencia de aplicar consistentemente todos los principios anteriores. Vivir en coherencia significa que tus pensamientos, emociones, creencias, identidad y acciones trabajan juntos como un sistema unificado. No hay lucha interna entre lo que deseas y lo que crees posible. No hay fricción entre intención y acción. Cada decisión fluye desde un lugar de claridad, seguridad y alineación profunda. Esta armonía se convierte en un imán que atrae circunstancias, personas y oportunidades que reflejan tu punto de emisión. La maestría requiere observación constante. Requiere atención a los pensamientos que repites, a las emociones que sostienes y a los patrones de identidad que refuerzas. Cada desviación se convierte en una oportunidad de ajustar, realinear y fortalecer la coherencia interna. La práctica diaria, los rituales conscientes y la gestión del entorno se vuelven esenciales para mantener este estado. A este nivel, los resultados dejan de ser sorpresas, no porque todo sea predecible, sino porque tu frecuencia interna determina qué se manifiesta de manera consistente. La incertidumbre no desaparece, pero tu capacidad para navegarla con seguridad y claridad se vuelve inquebrantable. La coherencia interna actúa como brújula, guía tus decisiones, tu energía y tus acciones hacia la manifestación deseada. La maestría interna también incluye la habilidad de transformar obstáculos en oportunidades. Cada desafío externo es un reflejo de lo que aún necesita ajuste dentro de ti. La resistencia, el miedo y las dificultades se convierten en indicadores que guían la expansión y refinan la alineación interna. Finalmente, vivir en coherencia es experimentar un sentido profundo de libertad. La libertad de no depender de resultados externos para sentir seguridad, confianza o plenitud.
la libertad de crear desde un estado interno sólido, donde la realidad que experimentas es un reflejo directo de tu punto de emisión consciente. La maestría interna es la culminación del código invisible, una vida en la que cada pensamiento, emoción, creencia, acción y relación están sincronizados, generando resultados de manera natural. Es el estado donde la creación consciente se convierte en hábito, la coherencia se convierte en identidad y la vida refleja, inevitablemente, la frecuencia que eliges sostener.